Si inviertes en Giro y eres residente fiscal en España, quédate porque hoy vengo a presentarte la mejor herramienta que vas a tener de forma gratuita y disponible para ti. Vale, ¿qué nos ofrece esta herramienta? Pues como ya podéis estar viendo en pantalla, vamos a tener un reporte para todas las acciones, para cada uno de los años, con los datos que se hayan aportado. Es decir, para todas las transacciones que hayamos hecho de compra, de venta, de lo que sea, se van a calcular de forma agregada para cada año, que esto es a fin de cuentas lo que nos interesa para hacer la declaración de renta, cuántas ganancias se han generado, cuántas pérdidas, las pérdidas no imputables que se han generado, basándose en la regla de los 2 meses, y las pérdidas no imputables desbloqueadas de años anteriores, que ya estarán incluidas en esta columna de pérdidas que ya pueden imputarse. Por tanto, este sería el primer reporte que nos ofrece, pero es que además nos ofrece para los dividendos un reporte semejante y de forma agregada. Pero ya no solo agregada a nivel de año, sino también de país, por si fuese de utilidad. Teniendo, por supuesto, ya disponible la información para rellenar las casillas 29 y la 588. ¿Qué más nos va a generar? Nos va a generar un resumen para cada uno de los años en cuanto a pérdidas y ganancias, teniendo en cuenta los dividendos y las acciones. También nos va a calcular el portfolio que tenemos actualmente en base a las acciones que han sido vendidas. Y por último, y esta es la parte que para mí más valor le añade a la herramienta, es que nos va a tratar de dar sugerencias fiscales para que tributemos lo menos posible. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa, a fin de cuentas, que si tenemos pérdidas ya generadas durante años fiscales anteriores, vamos a tratar de generar ganancias, si es que las hubiese, en el portfolio que se ha calculado actualmente. Entonces, en este ejemplo, que sería la demo, pero lo podéis probar con vuestros datos reales, ¿qué tendríamos? Tendríamos una pérdida de 30.934 generada entre los años 2020 y 2023, que serían los años anteriores, los 4 años anteriores en los cuales se pueden compensar las pérdidas. ¿Cómo podemos ver esto? Pues de forma detallada lo tendríamos en el reporte resumen de pérdidas y ganancias, y esto sería como está actualmente. Es decir, en el año 2020 tendríamos casi 7.100 de ganancias, no se pueden compensar porque digamos que este sería el primer año que se ha empezado a operar con el giro. El segundo año tenemos pérdidas de 10.000, el tercer año 23.000, el cuarto año 3.090 de ganancias. Entonces, y bueno, y el año actual 2024, 3.347. Entonces, ¿qué estaría ocurriendo aquí? Que la suma de las pérdidas serían esas 30.934, teniendo en cuenta que ya habían sido compensadas, por supuesto, estas 3.000 de ganancias con las pérdidas de estos años anteriores. Por eso esta suma queda unos 33.000 y luego sale unos 30.000 en la sugerencia. Vale, entonces también va a calcular, por supuesto, el año en curso, las posiciones que ya han sido cerradas del año en curso, que serían estas 3.347 de ganancias. Entonces, con estas ganancias podríamos compensar parte de estas pérdidas. Y el objetivo, por tanto, sería compensar las pérdidas restantes, que serían pues esos 31.000 casi, menos los 3.000. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver el precio calculado por el giro para la posición, las acciones que se sugieren vender, que este será el mínimo número posible como para tributar lo mínimo. Es decir, si pudiésemos vender X acciones que nos generasen exactamente esta cantidad, pues no se sugeriría vender más que esa cantidad. Tendríamos para ver el porcentaje de ganancia o de pérdida en cada una de las acciones. Hola, una pequeña aclaración, porque quizás algunos ha chirriado que, claro, Google aquí, yo estoy diciendo que tiene una ganancia pérdida en negativo. Y sin embargo, que nos está dando beneficios en caso de venta, ¿no? Aquí lo vemos, pérdida ganancia en caso de venta de las 75 acciones. ¿Cómo es esto posible? ¿Esto está mal? ¿Esto está bien? Vale. Bueno, esto al fin y al cabo hay que tener en cuenta la interpretación de los cálculos que se están haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? De giro, para calcular el precio de una posición, básicamente, mientras tú no cierres al completo esa posición, va a tener un precio medio de compra asociado. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues yo para la demo, básicamente, relativo a Google, tengo estos tres datos, que bueno, si os lo descargáis, este sería el CSV de la demo, bastante pequeño. Y bueno, yo estaba probando diferentes cosas y yo al fin y al cabo quería ver cómo se comportaba en casos de uso un poco difíciles, para ver si todo estaba correcto. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo puede ser que aparezca un menos 4% y una así de ganancias? Bueno, lo que pasa es que el escenario, como os acabo de comentar, mientras tú no cierres al 100% una posición, va a tener un precio medio de compra. Lo que está pasando es que yo digo que primero se compran 75 acciones a 445, luego se compran 100 más a 20 y luego se venden 100. ¿Qué pasa con esto? Que las 100, por la regla FIFO, siempre son las primeras que se compraron. Por lo tanto, aquí lo que está ocurriendo es que se van a vender 100 acciones, de las cuales 75 nos costaron 445, y por tanto, de este lote nos lo habíamos quitado completo, y de estas nos quedarían, habríamos vendido 25 adicionales a un precio de 20. Con lo cual, de estas 25 últimas sí que hemos obtenido ganancia, que sería ese 50% de 20 a 30, ¿no? Con lo cual, realmente, las únicas acciones que nos quedan son 75 acciones a un precio que nos costaron en su día 20, y con lo cual, como ahora las acciones están a 200 y pico, 290 y pico, a 192, aquí estamos obteniendo esa ganancia. De esa diferencia, básicamente. Se están obteniendo unos 150 de ganancia por cada acción vendida aproximadamente. Sin embargo, ¿por qué aparece una rentabilidad negativa? Bueno, pues porque nosotros teníamos una posición al principio de 75 por 445. Es decir, teníamos 75 acciones a un precio medio de 445. Luego compramos 100 extras al precio de 20. Con lo cual pasaríamos a tener otro precio medio que lo podemos ver aquí. Al principio se tenían 75 a 445 y luego 100 por 20. A un precio de 20. Entonces, si sumamos las 75 y las 100, nos queda un precio medio de 202. 202 es efectivamente el número que aparece aquí, que es el BIP calculado por el giro. Entonces, eso es lo que ha pasado básicamente, que tenemos este precio medio de compra de toda la posición, de la cual parte de ella ya ha sido vendida, pero ahora mismo, en caso de venta, estaríamos vendiendo esas acciones que nos darían ganancia. Y ese es el caso, básicamente. Entonces, no es que haya algo mal, es que la forma que tiene de giro de calcular estas posiciones es de esta forma y yo simplemente lo tengo aquí expresado. Así que nada, de cualquier forma, si vosotros vieseis alguna cosa que no cuadrase, yo estoy disponible para explicarla en cualquier momento. El primer día disponible para vender, basándose en la regla de los 2 meses. Entonces, por tanto, las pérdidas ganancias acumuladas serían de 8.512 en caso de vender las 75 acciones, y la cantidad que queríamos compensar eran ese excedente de 27.000 que teníamos ya de pérdidas de años anteriores. La sobrecompensación, que en caso de no llegar a compensarse totalmente sería negativa, significa cuánto nos queda por compensar o nos hemos pasado de la compensación. En este caso sería que nos quedan por compensar 19.000 de pérdidas, porque no se logra compensar aún con esas ganancias con la sugerencia fiscal de venta.
Pero no solo eso, sino que vamos a ver de forma detallada cómo quedaría en el balance de todos los años anteriores. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La venta total, porque se generan ganancias, pero no se van a generar las ganancias suficientes como para compensar todo. Entonces, se vendería la posición completa con una ganancia esperada de alrededor de 8.512. Esto depende, por supuesto, del momento en el que se utilice la herramienta, pero nos sirve como aproximación. ¿Y cómo quedarían entonces los años fiscales anteriores? Pues bueno, por supuesto, se va a compensar únicamente si son pérdidas, como ya dijimos, el año 2020 son ganancias, con lo cual no se puede compensar nada. El año 2021 se generan 10.000 euros de pérdidas y, por tanto, se va a utilizar la ganancia que se produjo en 2023 para compensar parte de esas pérdidas, quedando aún así unas pérdidas de 7.244, que se van a utilizar las ganancias de este año 2024 para compensarlas. Luego, el año 2022, pues tendríamos un balance inicial o pérdidas aún disponibles para compensar de 23.000 y se generaría una compensación de 4.615. Vale, este 4.615, alguno me dirá, vale, 7.000 más 4.000 da más que los 8.000 sugeridos por la herramienta, pero es que además hay que tener en cuenta las posiciones que ya se han cerrado en este año, que habrían generado estos 3.347. Por tanto, ¿cómo quedaría? Se utilizan esos 3.000 como ya dijimos del 2023, se compensaría, por tanto, con el año fiscal 2023, que esto lo que quiere decir es, en 2023 se ha tenido unas ganancias de 3.090, por las cuales no tengo que declarar nada, porque los años anteriores tuve pérdidas que estoy compensando. Y tenemos hasta 4 años para realizarlo. Luego, se realizaría el restante, los 7.244, con las ganancias del 2024. El año 2022, pues más de lo mismo. Lo que nos quedaría de las ganancias, gracias a la sugerencia fiscal, que serían 4.615, se compensan con esas pérdidas del 2022. Y el año 2023 se tenían ganancias que ya se utilizaron para compensar las pérdidas del 2021. Entonces, el balance inicial era que teníamos 3.347 de ganancias ya generados. Con esta sugerencia, en caso de aplicarse, se generarían 8.500 adicionales y la cantidad disponible para compensación, por tanto, sería la suma de las dos, que serían esos 11.860, de los cuales se destinan 7.200 a compensar lo del 2021 y 4.600 a compensar lo del 2022, porque siempre compensamos lo más antiguo. Por tanto, ¿cómo quedarían los años fiscales posteriores en caso de aplicar esta sugerencia? Pues tendríamos unas pérdidas pendientes aún por compensar de 19.000 y estas pérdidas provienen del año 2022 y el último año para compensar, 4 años más tarde, 2026. Este caso, por ejemplo, que no se logra compensar las pérdidas del 2021, es debido a que se estarían generando 2.200 de ganancia y, por tanto, al ser menos que los 8.500 que se generarían con la otra opción, pues no se logra compensar en su totalidad. El año 2021, ¿no? El año 2021, eso es. Pues aquí aparecería que el último año para compensar sería el 2025. Y bueno, una vez que ya hemos explicado más o menos con detalle cada una de las características, ¿cómo puedes obtener tú este reporte de forma totalmente gratuita? Bueno, pues para eso podemos entrar a esta web, que sí es mía, y iríamos a más herramientas en las cuales, bueno, le podéis echar un vistazo, pero en este caso la que nos interesaría sería esta de reportes fiscales. Aquí vamos a ver las características principales de la herramienta, que son un poco las que he incluido. Esta parte es bastante importante, ya que es totalmente anónimo. Los ficheros que se descargan de giro, tanto de transacciones como de información de la cuenta, no contienen ningún tipo de dato personal que te pueda identificar, por lo cual tú puedes hacer esto de forma totalmente anónima. Y vale, me puedes decir, quiero una demo para probar los ficheros, pues lo tengo preparado. Dejarme que borre todos los ficheros que tengo en descargas y vamos a descargarla. Lo guardamos. Y bueno, esto ya sería cuestión de extraerlo y los podemos añadir aquí. Importante que los ficheros tengan en el nombre transactions y dividends. Los puedes llamar como tú quieras, pero que tengan ese contenido dentro del nombre. Entonces, aquí pondríamos nuestro nombre, perdón, nuestro mail, al cual queremos que nos llegue ese reporte y le daríamos a subir archivos. Aquí puedes ver un resumen de lo que se va a subir. Entonces, bueno, ya estaría el reporte generándose y en unos minutos, o en un minuto incluso, recibiríamos una respuesta. Ahora, ¿cómo podrías conseguir tú estos ficheros? Pues si clicamos en cómo conseguir o enviar la estación, llegaríamos a esta página en la cual, si sigues estos pasos, pues vas a obtener estos ficheros. Y además se explica cómo deben de ser nombrados para que funcione con la herramienta. En cuanto a los dividendos, también viene explicado. Si quieres más detalles sobre la demo o más información sobre la página, pues aquí también lo tendrías disponible. Entonces, pasado un rato, a nuestro email nos debería llegar el reporte ya generado. Aquí lo estoy viendo. Y bueno, sería este mail en el cual se ofrece el resumen para cada uno de los años y con este botón nos descargaríamos el reporte, que sería con el que hemos empezado el vídeo. Así que nada, espero que os guste esta herramienta. Siendo honestos, me ha llevado mucho trabajo y la quería ofrecer porque creo que para quedármela yo y que nadie pueda utilizarla más que yo tampoco tenía sentido. Y nada, espero que lo disfrutéis y que os ayude mucho con vuestra declaración de renta, porque hacer este trabajo de forma manual, la verdad que es un rompecabezas. Así que nada, si me podéis dejar vuestro feedback en los comentarios, yo encantado de recibirlo. Hasta la próxima.